Pues hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas las personas que esta tarde nos vais a acompañar a hablar de un tema que desde luego está levantando pasiones y no es para menos, como son los fondos europeos de reconstrucción. Tenemos por delante una oportunidad histórica para la reconstrucción y la modernización de nuestro país, una oportunidad histórica que además rompe el rumbo que había llevado hasta ahora la Unión Europea austericida y de ahogamiento de algunos países. Nosotros bien lo conocemos porque no tiene nada que ver este momento en el que estamos con el momento en que se enfrentó la crisis, por ejemplo, derivada de la crisis del 2008. Esta oportunidad histórica lo será en la medida en que seamos capaces de movilizar todos esos recursos para aquello a lo que nos comprometimos cuando entramos en el gobierno de España, que es poner la protección de las personas, especialmente las personas más vulnerables, las clases trabajadoras, las capas populares, en el centro de nuestras políticas. Su protección tenía que estar garantizada, pero también de que todos esos fondos vayan a proyectos que sean realmente justos y sostenibles, que reindustrialicen de otra manera nuestro país. No será tanto o no será tan importante la cantidad de fondos, que por supuesto ya lo es importante, como saber dónde se van a dirigir, cómo se van a repartir y quiénes van a ser los principales beneficiarios. No pueden volver a ser las empresas del IBEX 35 que tradicionalmente han sido las grandes beneficiadas por las políticas económicas de nuestro país y de la Unión Europea. Para hablar de estos fondos de reconstrucción, para resolver dudas, para salir con más claridad y saber a qué nos enfrentamos y por dónde tendrá que ir la lucha de nuestras políticas, tenemos hoy un plantel de excepción, de personas más que solventes y que nos explicarán ese marco general que implica económicamente y también que implicará, en nuestro caso, en Andalucía. Contamos con Vanessa Angustia, miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien y encantados de tenerte por aquí otra vez. Muchas gracias por contar conmigo. También contaremos con Giuseppe Quaresima, secretario económico de Podemos Andalucía y un hacha de todo lo que sea económico. Giuseppe, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotras para invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Fernando Muñoz Cubillo, que necesita poca presentación, secretario general de Comisiones Obreras de Málaga. Bienvenido, Fernando. Fernando está muteado y no le escuchamos. Esperemos que se resuelva cuando le toque hablar. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Entonces me voy a cambiar de auriculares. Es que vengo de una videoconferencia, me cambio a otra y esto es una locura. Perfecto. Ya no sé cómo va. Bueno, pues aquí estamos, Eva. Había empezado ahora mismo, ¿no? No lleváis mucho tiempo. Voy a terminar de presentar a los ponentes y ahora ya os voy dando paso. Y por último cerrará este acto de debate sobre los fondos europeos de reconstrucción nuestro flamante parlamentario andaluz además encargado de temas económicos y coordinador de Izquierda Unida Málaga. Guzmán, bienvenido. Pues bien hallado y bien rodeado, la verdad. Pues nada, pues muy buenas tardes y esperemos pues a un ratito pues hablando de fondos europeos que van a ser el principio del futuro que debemos reconstruir todas y todos. Pues esperemos que sí y seguro que con vosotros cuatro está más que garantizado que lo conseguiremos. Vamos a empezar a darle el paso a los ponentes con los que contamos esta tarde. Recordad que podéis dejar vuestras preguntas en el chat donde estéis viendo este debate y al final de las intervenciones haremos un pequeño debate y trasladaremos las preguntas que tengáis para ellos. Empezamos con Vanessa Angustia, que nos hará un mapa general de qué significan los fondos de reconstrucción para nuestro país. Vanessa, todo tuyo. Vale, genial, pues muchas gracias. Como vamos a ir haciendo como un escalado para ir aterrizándolo un poco, yo voy a intentar de forma muy rápida contaros cuáles son todos los elementos que se han tenido en cuenta y cómo se ha estructurado el plan de recuperación, transformación y resiliencia para España. Como sabéis, Eva lo decía, se ha hecho una apuesta
esto no ha sido casual, obviamente, esto ha pasado porque había espacios que peleábamos, que pugnábamos porque la salida a esta crisis fuese diferente. Nominalmente, si hacéis caso a la hoja de ruta marcada por este gobierno de coalición progresista, pues encontraréis muchas cosas en lo que atiende a transformación del sistema, del modelo económico y productivo que estaban en la agenda y en la hoja de ruta como parte imprescindible de nuestras tareas, pero obviamente hay un escenario de recuperación con el que nadie contaba. Nadie contaba con la pandemia y, por lo tanto, nadie contaba con la crisis económica y con la crisis sanitaria derivada de ella. Por lo tanto, el esfuerzo, el pulso que hemos dado en el marco de la Unión Europea y que resumimos en ese escenario de dar una salida diferente a la crisis del año 2008, pues ha dado lugar a un escenario de planificación económica, pero también de planificación estructural en cuanto a las políticas y a cuáles son las aplicaciones de esas dotaciones económicas que de aquí al año 2027 deberían de habernos dejado con un grado de cumplimiento importante de las tareas que teníamos planteadas y además ser capaces de llegar con una resolución total de la crisis que se planteó a lo largo del año 2020. Este es el contexto económico que provoca este plan, el contexto de la crisis, pero por supuesto hemos aprovechado la oportunidad de que fuese un escenario compartido para que esas políticas imprescindibles para dar una salida a la crisis económica, obviamente, pero a la crisis global desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de la crisis de modelo de producción y, por lo tanto, de ese gran escenario de transformación del modelo productivo a un modelo verde, a un modelo ecológico sostenible y que respete las capacidades del planeta, era imprescindible que tuviese esa mirada también. Y de ese escenario compartido de recuperación de la crisis económica, de transformación de nuestro modelo productivo para alcanzar los objetivos que ya están muy cerca, objetivos integrados de la Agenda 2030 que no estaban en todos los planes todavía a nivel europeo, se ha aprovechado para que sean la base de esta transformación. Y esto ha ocurrido precisamente porque muchas de las reflexiones, muchas de las conclusiones, muchas de las luces que hemos tenido a lo largo de esta pandemia son precisamente habernos dado cuenta de eso, habernos dado cuenta de que muchas de las situaciones que se han provocado y la propia pandemia en sí misma ha sido resultado de unos niveles de explotación y de sobreuso del planeta que se hacían ya insostenibles y, por lo tanto, es imprescindible que atendamos a eso. Lo que ha hecho el plan de recuperación, transformación y, en tercer lugar, resiliencia, es decir, ser capaces de generar las capacidades conjuntas que nos hagan no solo salir bien de esta situación, sino ser capaces de afrontar en muchísima mejor situación colectiva y con mejores perspectivas cualquier crisis que pudiese surgir en el futuro, son las que han estructurado un proyecto a dos partes en nuestro caso. Obviamente hay 4 líneas directrices para este plan de recuperación, que serían una España verde, una España digital, una España sin brechas de género y una España cohesionada e inclusiva. Ahora voy a pasar a desarrollar un poquito cada una de ellas y, a partir de ahí, marcarnos 10 políticas palanca que son las que van a estructurar, las que van a ser capaces de mover ese gran reto estructurado a 4 partes. Obviamente, para hacer todo esto, primero había que impulsar un mecanismo de transformaciones en la propia administración y en la propia forma de concebir la estructuración de presupuestos y de planes a largo plazo. Por lo tanto, lo primero que se ha hecho es el intento de articulación de un modelo de gobernanza que permita seleccionar, que permita seguir, que permita evaluar y que permita coordinar los diferentes proyectos que irán surgiendo dentro de este espacio. Por lo tanto, se ha creado una comisión con presencia del Gobierno, con, obviamente, participación de la Unión Europea, estará vinculada a las comisiones delegadas de asuntos económicos y estará, además, teniendo una unidad de seguimiento continua por parte de la presidencia, por parte de Moncloa, para velar tanto el cumplimiento de criterios como el cumplimiento de
tiempos. Obviamente, a nivel europeo también se va a activar una conferencia sectorial de fondos europeos. Nosotros lo haremos también, en nuestro caso, con la participación de las comunidades autónomas. Es imprescindible, obviamente, tener un mecanismo de coordinación, ya que las comunidades autónomas, y Guzmán aterrizará mucho mejor esto luego en su intervención, serán quienes tendrán que encargarse de muchas de esas dotaciones de fondos, de la aplicación y la concesión de muchas de esas subvenciones, y a partir de 2023 y hasta 2027, en la segunda fase, ser capaces de implantar todas esas líneas de crédito también de forma apropiada. Y creo que esto es lo más novedoso en el plan de gobernanza que se establece para ello. Se reforzarán los espacios de diálogo social con todos los agentes sociales, y lo que es más importante todavía, para la aplicación de las 10 políticas palanca que desarrollarán este plan, estarán presentes todos los representantes, todos los interlocutores de los estudios sectoriales estratégicos incluidos en este plan. Obviamente era necesaria una buena planificación temporal y por eso, bueno, pues un poco ese primer desglose, esa primera fragmentación de etapas que se ha hecho en este espacio. La colaboración público-privada también se hace imprescindible, no nos vamos a olvidar. Estamos valorando un escenario de recuperación, sí, pero obviamente un escenario de transformación de nuestro modelo productivo, de nuestra economía, y una digitalización de la misma, además, y para ello, por lo tanto, será imprescindible también contar con los espacios sociales, pero también con los espacios de colaboración público-privada. Decía, se estructura el plan en 4 grandes retos, que son esa España verde, que por una parte, como decía antes, se pone en primer lugar por importancia, pero se pone también porque será la que de forma transversal esté presente en todas las políticas desarrolladas por este plan. La crisis ambiental que ya veníamos viviendo, esa crisis asociada al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, ha sido muy visible durante esta pandemia y nos ha dado la oportunidad de marcar retos inmediatos, tanto para nuestra propia economía pública como retos también para las empresas y sus estructuras privadas. Esta crisis privada nos ha puesto de manifiesto que tenemos que hacer una aceleración en la transición ecológica y que tiene que ser este elemento clave en este plan de reconstrucción. La Comisión Europea estaba de acuerdo en esto también y por eso se ha marcado una agenda estricta pero tremendamente necesaria en torno a los cumplimientos que los países de la Unión Europea debíamos de tener y la maximización de beneficios en torno a esta transformación. Desde el punto de vista ecológico, en España han dado lugar a ese gran proyecto que llamamos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Creo que no me va a dar mucho tiempo de meterme a esto y luego tendremos tiempo. Pero vamos, lo que ha sido básicamente este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya había sido remitido a la Comisión Europea en mayo del año 2020, es un marco para que todo este programa de inversiones y reformas necesarias que debemos hacer para la transición ecológica desarrolle muchísimo mejor nuestras capacidades estratégicas para que de verdad nuestra economía se pueda llamar una economía verde. Lo que hace este plan es reforzar las inversiones públicas y privadas para reorientar nuestro modelo productivo, impulsar el marco de descarbonización que ya venía estando en nuestra agenda, desplegar energías renovables, conseguir una electrificación de la economía, desarrollar almacenamientos de energía más eficaces y también, obviamente, más verdes y soluciones, por lo tanto, que mejoren la resiliencia de todos los sectores económicos desde este punto de vista de la transformación. Otro de los grandes retos que ya se venía marcando el espacio europeo y que creemos España está en buena situación porque muchas de las estructuras necesarias para iniciar un proceso acelerado de digitalización en el marco de la Unión Europea en España también se venían dando. Es cierto que no se estaba haciendo desde el punto de vista económico
y territorial de la manera que resultaba correcta, pero sí en este plan se dota de las estructuras necesarias, tanto desde el punto de vista económico como social y territorial, para que seamos capaces de dar este proceso con las mayores garantías posibles. Decía, tenemos fortalezas obvias para empezar este proceso, precisamente porque ahora mismo España, dentro del marco de la Unión Europea, es un país líder en el despliegue de redes de fibra óptica. Esto nos deja, bueno, pues en una mejor situación para comenzar esto. Pero es cierto que existe una urgencia en el ámbito tanto de la administración pública, que tiene una necesidad de modernización en cuanto a la digitalización, y esto es imprescindible precisamente por el carácter social y territorial que se le quiere dar a este marco de digitalización. Si queremos esa posibilidad de acceso universal a servicios, de facilidades laborales y al fin y al cabo de facilidades de vida, pues es muy importante esa modernización tanto de nuestra propia administración pública como de todo el tejido empresarial. El tercer escenario que marcábamos parte de un análisis obvio que yo entiendo que todas y todos habéis hecho y compartís. No ha cambiado la situación de vida de las personas más jóvenes y de las mujeres que venían arrastrando, además, no solo por el propio carácter estructural del sistema capitalista que las excluye, sino también porque todavía no habían salido con garantías de ese escenario desfavorable, de ese escenario de crisis que avanzaban previamente, y por lo tanto todos los análisis dicen que es muy probable que el impacto sea más negativo en el caso de las mujeres y los jóvenes, ya que han sido especialmente golpeados tanto en los espacios anteriores como en este propio escenario de pandemia. Por lo tanto, hay políticas específicas para romper esa brecha de género, para que la salida de esta crisis no sea un nuevo empobrecimiento de las mujeres, no sea una nueva exclusión laboral, no se separen todavía más las diferencias que ya se venían arrastrando, y por lo tanto, a pesar de que obviamente todas podemos valorar positivamente los avances que se venían dando, hay que reducir esas barreras estructurales con muchísima más urgencia y sobre todo de manera mucho más efectiva. Por lo tanto, habrá que atender específicamente a las cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral en torno a los derechos de las mujeres y las personas más jóvenes, mejorar, fortalecer y organizar el sistema de cuidados. Esto es algo que ya se está poniendo en marcha desde el Gobierno de España. Esta misma semana el Ministerio de Igualdad anunció el primer paso, el primer plan para estructurar un sistema público de cuidados para todas las familias, para todas las madres y padres con menores de 14 años a su cargo, y por lo tanto un sistema de cuidado público para las personas menores de 14 años, pero además la igualdad tiene que ser un factor fundamental de crecimiento, es decir, no solo una cuestión de empleabilidad, sino que también es una cuestión de calidad de vida, es una cuestión de cómo se integran, de las pruebas y de los datos palpables y veraces que nos dicen que cuando las mujeres se integran a todos los niveles en los espacios laborales, y nominalmente me voy a referir en este caso a un lugar del que las mujeres han sido vetadas expresamente, que ha sido la industria, bueno, pues una de las palancas más importantes será precisamente esa transición hacia una industria energética, pero también, pero también transformadora en absolutamente todos los sentidos de empleabilidad, y por lo tanto ese crecimiento potencial de la igualdad de género será un factor fundamental de crecimiento, no para salir de la crisis, eso sería hacernos una trampa, sino precisamente para sostener los cambios fundamentales de modelo con clave de futuro. El último espacio que marca este plan es precisamente el de una España cohesionada e inclusiva, entendiendo que lo mismo que es imposible afrontar este escenario con la brecha de género no creciente, pero estable y preocupante que mantenemos, sería imposible también tener un crecimiento económico sólido si no existiese un marco de cohesión social. Esto quiere decir, obviamente, reducir desigualdades desde el punto de vista social, pero de nuevo quiere decir también reducir desigualdades desde el punto de vista territorial. Y ser capaces con esta transformación de mejorar también las capacidades económicas. Creo que hay una cosa importante
en este plan y que es muy interesante analizar desde el punto de vista territorial, que es precisamente como este plan marca como y entro ya a las 10 políticas palanca, como lo primero que se plantea es precisamente una agenda urbana rural y una lucha contra la despoblación. Esto es importante no solo porque es un debate de largo plazo que todavía no estábamos siendo capaces de resolver de forma satisfactoria, sino porque precisamente, dada la estructura de este plan y las participaciones no solo públicos-privadas, sino sobre todo los mecanismos de cohesión y de coordinación generados con las comunidades autónomas, entendemos que van a permitir, bueno, pues una eficacia y un aterrizaje de las políticas que estaba siendo importante. Por eso, el primer hito que marca este plan es precisamente el desarrollo de una agenda rural y de lucha contra la despoblación y de desarrollo de todo el marco agrícola y ganadero. Sabéis que parte de los presupuestos, no me estaba centrando mucho en lo económico porque entiendo que esa es la tarea que va a desarrollar muchísimo más detalladamente en su intervención Josep, pero sabéis que parte precisamente de la dotación de estos fondos del plan de recuperación a nivel europeo, parte de los fondos Next Generation también van precisamente a la transformación del modelo de PAC a nivel europeo y, por lo tanto, también a las transformaciones imprescindibles. Es cierto, el plan reconoce que las ciudades, que los núcleos urbanos tienen una tarea imprescindible dentro de este marco de reactivación económica y de cambio de modelo, pero sin embargo es cierto que lo que ha puesto la crisis en evidencia es precisamente que lo que necesitamos es contar con un sistema agroalimentario sólido, con mayores estándares de seguridad alimentaria y con un modelo, además, transformador en clave de futuro con esos criterios ecológicos que marcábamos desde el principio. Por lo tanto, se incluyen no solo las transformaciones del sistema agroalimentario y el sistema pesquero en este capítulo, sino que también se habla de las cuestiones de movilidad sostenible, de esa integración imprescindible de los espacios de vida para ser capaces de llegar a una modernización real y a una transformación real de nuestro escenario de vida y, además, se hace una apuesta firme por las rehabilitaciones de vivienda y regeneraciones urbanas que serán imprescindibles para que también en este escenario de convivencia, de vida social y de vida privada se acompañe esa transformación en clave verde. Voy a ir terminando. Sí, Vane, porque va a 20 minutos. Voy a dejar lanzados los que a mí me parecen como más importantes y lo dejo aquí, ¿vale? Creo que también es importante entender que todo el marco de infraestructuras tiene que tener una transformación en cuanto a la resiliencia, pero también en cuanto a cuáles son sus funcionamientos. Por otra parte, abordar la modernización y la digitalización del tejido industrial y prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Es imprescindible que ya de una vez no solo se plasme, sino que además se dote correctamente con esa perspectiva el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que sea capaz, además de reforzar las capacidades de nuestro sistema de salud, plantear un escenario de educación que ha sido evidente en toda esta reflexión en torno a la transformación de modelo con ese criterio de sostenibilidad y de transformación ecológica, que es una educación y una generación de conocimiento en permanente renovación y en un permanente desarrollo, vamos a decir, de capacidades. Y en último lugar, y lo dejo aquí, luego si alguien tiene interés por el desarrollo de los 10 escenarios que van a articular el plan, pues me centro más en ello, pero creo que es importante también marcar que hay un gran escenario propio que será transversal a todo esto, que precisamente es el que habla de políticas de empleo, de nuevas generaciones, de consolidaciones y de eliminación de la precariedad en el empleo y el nuevo sistema que se ha dado en llamar, de hecho, ya nueva economía de cuidados. Y lo dejo aquí, que no sabía, se me ha pasado como muy rápido y no sabía que me estaba extendiendo tanto, pero bueno, ahí quedan los escenarios globales y profundizamos luego en lo que a vosotras y a vosotros os apetezca. Pues muchísimas gracias, Vane. Se ha hecho corto, es cierto, pero son muchos ponentes y hay que repartirse. A continuación, bueno, y por supuesto, cualquier duda que tengáis se pone en el chat de Facebook y después Vane
las contesto encantada. Nuestro siguiente ponente es el secretario de Políticas Económicas de Podemos Andalucía, Josep Cuaresima. Cuando quieras. Hola, muchas gracias por la invitación. Perdón, mire cómo voy con la voz ya sin empezar. Me parece ya bastante relevante que estar aquí, ¿no? Eso quiere decir que efectivamente no solo estamos marcando una colaboración muy fuerte entre las dos organizaciones, sino que más o menos estamos también marcando cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias. Aparte que, hablando de fondo europeo, tener a un italiano, eso sin duda da caché al debate, ¿no? Para hacer un chiste fácil. Me voy a enganchar con lo que ha dicho Vanessa, que me ha parecido bastante interesante sobre qué tipo de crisis hemos tenido con la pandemia, ¿no? Hay un juego un poquito que es como decir que la pandemia ha sido la determinante de todos los problemas estructurales que nosotros íbamos teniendo. Y creo que esto es la primera cosa que, entre comillas, hay que romper. La pandemia es un catalizador de problemas estructurales que nosotros ya estábamos teniendo. Cuando digo nosotros, me refiero, bueno, en este caso específico, al caso español, pero bueno, lo puedo extender tranquilamente a todos los países del Mediterráneo, ¿no? Problemas estructurales que tienen que ver con 3 o 4 problemas fundamentales. En particular, creo yo, la dependencia de sectores del ciclo económico externo muy fuerte, una condición de temporalidad por parte del empleo como tal, de la precariedad y de un altísimo nivel de paro, y además enormes brechas sociales y territoriales, ¿no? Esos problemas existían antes. La pandemia ahí simplemente es como si pone el foco y implica una respuesta diferente a la anterior crisis. La pandemia determina, con la medida que vamos tomando, evidentemente, una crisis económica brutal y una crisis social quizá aún más marcada, ¿no? Y ahí hay una reflexión que se hace en el ámbito europeo. Dice, esta crisis, ¿por qué es más fuerte en un territorio y por qué es menos fuerte en otro? Pues evidentemente porque en la última década que hemos vivido, desde que hemos salido de la penúltima crisis, ya que la última es la que todavía estamos viviendo, pues los que nos han impuesto como regla el corsé fiscal que nos han impuesto en alguna manera como dinámica de solución de nuestro hipotético problema estructural de los países del Mediterráneo, pues lo único que han conseguido es agravar esos problemas y quizás cristalizarlo y fortalecerlo, ¿no? Ahí se abre el debate realmente político entre una parte de Europa, unos gobiernos de Europa y otros gobiernos, ¿no? Se justifica un poquito como el sur y el norte, ¿no? En realidad es como los países que habían pasado lamentablemente muy mal la anterior crisis ponen por primera vez cara un poquito a esta dinámica. Y ahí están efectivamente España, Italia, los gobiernos evidentemente de Italia, de España, pero también países, los gobiernos también de Francia, que le dice un poquito a esta maquinaria, ¿no? De reglas fiscales, decimos así, de prisión social que se habían puesto de, ojo, si nosotros vamos a marcar exactamente la misma regla que antes, aquí no tenemos salida, aquí no tenemos ninguna posibilidad. Y además habrá un efecto dominó que es inevitable, ¿no? Y ahí se abre en realidad el verdadero debate. Pues ahí la Unión Europea, que había utilizado siempre un discurso de imposibilidad concreta, pues ahí que se abre la grieta de la posibilidad. De ahí que se abre una fase donde se pone en discusión todo. O sea, se pone en discusión tanto cómo tiene que venir la ayuda, tanto cuál es el papel del Banco Central Europeo, cuál debería ser la capacidad, no tanto ya de cómo marcamos la recuperación, sino la reconstrucción de lo que vamos a tener, porque lo que ha pasado en ese momento ha sido algo tan extraordinario que supera la misma regla que se habían puesto antes. Entonces, ahí está el partido que se jugó y en alguna manera ahí hay la respuesta diferente que se van a dar, ¿no? Con herramientas, con soluciones, yo creo, diferentes. Nosotros estamos utilizando muchas de ellas, pero además hemos decidido no utilizar una que había sido la principal responsable de nuestra condición actual, que es el MEDE, ¿no? O sea, este MEDE que es como un mecanismo donde yo te presto dinero, pero tú después me tienes que cumplir una serie de reglas. Esta regla me la tienes que cumplir porque es la garantía que yo voy a tener para que después el dinero que yo te voy a dar, como si nosotros no estuviéramos en el mismo espacio territorial de gestión política y económica, pues esta regla pues, me van a permitir que tú me devuelvas ese dinero, ¿no? Pues
nosotros esa herramienta no la hemos utilizado, ni España, ni Italia, ni otros países que en la anterior crisis sí. Y hemos apostado por otras soluciones, ¿no? Y hemos planteado, por ejemplo, encima de la mesa, y el gobierno de España ha tenido un papel fundamental en ese sentido, y hay que reconocerlo al trabajo que se ha hecho en general por parte de todo el Consejo de Gobierno, en plan diciendo, mira, nosotros tenemos que superar el mientras tanto, y para superar el mientras tanto tenemos una serie de herramientas, pero también tenemos que entrar en una fase de reconstrucción. De ahí los fondos de resiliencia. Ya el concepto mismo indica la diferencia entre cómo ha golpeado la pandemia en un territorio y en otro. Aquí ha golpeado mucho más fuerte, evidentemente, por los problemas estructurales que tenemos. Si nosotros vamos a invertir algo para modificar y para reempezar, no vamos a hacer algo que ya se ha visto. Cuando se habla de vieja normalidad, pues en realidad es un error. Hay que pensar en una nueva normalidad, también en el ámbito económico y social, donde nosotros en alguna manera aprovechamos de un contexto comunitario y en ese momento con alguna herramienta que nos puede ser favorables para modificar los elementos más críticos, que son la línea de conducta económica, social y de gestión económica que ha planteado antes, yo creo muy bien Vanessa, ¿no? Y eso un poquito es como el punto de partida. Pues en este debate además se abre una cuestión súper clave para el futuro, que es la siguiente. Pues, ¿qué tipo de mecanismo vamos a inventar? O sea, ¿nos vamos a dotar de una herramienta que tiene que ver simplemente con la clásica, con el clásico crédito, o vamos a imaginar, por ejemplo, que por fin la Unión Europea asume un papel donde nosotros mutualizamos esa deuda? Es decir, de verdad nos ayudamos uno a otro. Y eso parecía algo inconcebible. Eso era algo que se descartaba desde el principio y que no se ponía encima de la mesa porque no era posible. Las reglas fiscales no se pueden cambiar, no se puede mutualizar la deuda, no se puede plantear un discurso de gestión por parte de la Unión Europea, de sus instituciones políticas más que económicas. Pues al final esa batalla realmente sí que se ha conseguido ganar. Estamos en un debate sobre cómo se va a desarrollar esta parte, pero esa batalla sí que se ha ganado. Pues por la primera vez, aparte que se pone a disposición de todos los países una cantidad de recursos impensable para la Unión Europea, y ahí están, pero además, por la primera vez, no se habla de crédito solo, se habla también de transferencia directa. Y esta transferencia directa la cobramos mutualizando la deuda, es decir, pagándolo en el conjunto, en el espacio territorial de la Unión Europea y del espacio económico de la Unión Europea. Pues, bueno, creo que es la caída de los dioses, ¿no? De alguna manera, de alguna impostación ideológica que se había impuesto que abre alguna grieta. Esa es la solución para todo, esto es lo mejor que podía llegar, eso es insuperable ya. No, por supuesto no, es una grieta que abre y que rompe. Abrimos en canal algunos discursos, conseguimos ideológicamente, yo creo, ganar también una batalla porque se pone el foco sobre el hecho que si hay una medida y unas reglas que nos valen cuando más lo necesitamos, el apoyo de la Unión Europea, de sus instituciones, pues entonces no me sirven para nada porque me tienen que servir para los contextos de emergencia, pues ahí se abre efectivamente el camino a qué tipo de reconstrucción vamos pensando y vamos planteando. En el caso español, y voy yo también, que a veces es verdad que es muy difícil esto, porque uno se lanza y después parece que tiene 40 minutos, no, tiene 10 minutos. En el caso español hay varios niveles también de problema en términos de brecha. O sea, no solo tenemos un problema de brecha evidentemente territorial con el resto de Europa, pero sí también tenemos un problema de brecha territorial interna, que no es solo norte-sur, también es centro-periferia, y esto es muy importante. Tenemos un problema de brecha social, un problema de brecha generacional, tenemos un problema de brecha de género, pues evidentemente eso sí que se pide que, bueno, que esos recursos, y Vanessa lo ha dicho bien antes, pues que vayan por ahí. ¿Por qué es tan importante solucionar el problema de la odiosa brecha que tenemos? Porque sin solucionar ese problema no existe un modelo de crecimiento inclusivo. O sea, es decir, hay dos maneras de salir de la crisis. O con un modelo excluyente, que es lo que propone la derecha en ese momento y en algunos casos concretos en el país, o un modelo incluyente. El modelo incluyente supone necesariamente que gran parte
de todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer sobre el cambio del modelo productivo, no tenga simplemente que ver con qué tipo de modernización o diversificación productiva tenemos que tener. También para superar los elementos de fondo de base que hacen nuestro modelo de crecimiento tan injusto y tan débil y frágil. Cuanto más alto ha sido el nivel de injusticia, de debilidad social, de cohesión social que tenemos en los países, peor ha sido efectivamente los efectos de la pandemia. Y ahí tiene que ir nuestro esfuerzo. Sí, nuestro esfuerzo está en las varias líneas clave que tenemos. Tenemos la suerte que en el gobierno controlamos parte de estos recursos que se destinan a objetivos muy, muy claros, que tiene que ver con los problemas estructurales que más o menos estoy planteando, y además tenemos una ventaja más que coincide también con nuestra manera de entender el país, que es un país federal, donde también, pero la realidad de las entidades locales tiene un peso específico. Ahí nuestra capacidad tiene que ser efectivamente de plantear desde los casos concretos, desde la posibilidad de construcción de proyectos concretos que incidan realmente en un espectro territorial muy concreto, la realidad de nuestras ciudades que tienen una brecha social tan fuerte, unos barrios tan emarginados y vulnerables en el contexto europeo. Los principales barrios vulnerables están en Italia, en Grecia y en España. Es que es indicativo esto, pues a partir de este tipo de actuaciones nosotros creo que podemos representar un poquito una alternativa al modelo anterior, que no se ha cerrado, el debate está ahí. El debate sobre el hecho que necesitamos reglas fiscales que nos impongan la capacidad de devolver el dinero que supuestamente o no dan como crédito o como transferencia, ese debate está ahí. Nosotros lo que tenemos que demostrar que efectivamente, soltando un poquito la correa, o sea, garantizando un poquito la capacidad, gastando, dándole un poquito a la maquinilla, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Dámosle a la máquina de papel. Pues bueno, en este caso, damos la capacidad inversora y al protagonismo de lo público la demostración que se puede salir de la crisis, de esta crisis, de una manera diferente de la otra. Y quizás no solo más rápidamente, pero sino también con un modelo de crecimiento y un modelo económico un poquito distinto de lo que hemos tenido que sufrir. ¿Solo los fondos europeos son suficientes? No, necesitamos reformas estructurales en todos los ámbitos. O sea, eso no quiere decir que llegan los fondos y nos solucionan los problemas. Y ahí la batalla es política que nosotros estamos dando sobre temas tan clave como tiene que ver como la reforma laboral, la vivienda y en general decimos así, el marco fiscal del país. Eso yo creo que son cosas que tienen que encajar con las posibilidades de recuperación y de reconstrucción social. Y cierro. En términos de cantidad y en términos de mecanismos de funcionamiento, hay algunos claroscuros en esos mecanismos y algunas batallas que tendríamos que dar, por supuesto. Se habla mucho del mecanismo de público-privado otra vez. La Unión Europea y la Comisión ya ha dicho que el público-privado no funciona, pero parece que nosotros aquí, en Italia pasa exactamente lo mismo, en Francia y Alemania básicamente igual, estamos casi volviendo a ese tipo de mecanismo. Pues en realidad lo que se busca ahí es una solución casi intermedia. O sea, es decir, vamos a constituir como unos fondos comunes entre público y privado, donde el público tiene más participación, donde pueden incidir sobre la gestión. Además, hay más auditoría, hay más control y hay más capacidad de control de ejecución por parte de lo público. Pero claro, eso deja todavía abierta la verdadera batalla. La verdadera batalla es el papel que tiene que tener lo público como tal, o sea, el Estado como tal, como su capacidad de no solo de incidir, sino de ser protagonista económico con respecto a la fase de recuperación. Entonces, yo creo que ahí todos los problemas, todos los flecos abiertos, todo lo que nosotros en alguna manera sufrimos como contradicciones con respecto a esto, son los márgenes de la batalla política que nosotros debemos dar. Creo que me he mantenido lamentablemente en un marco más general. Si hay algo mucho más concreto que podemos o que queramos aterrizar, pues lo podemos hacer. Y cierro con una cosa que Guzmán también conoce muy bien, además, las famosas reglas de gasto, que han sido efectivamente la prisión social, la principal responsable de la carnicería social. Pues tenemos un año más, además. Que no solo ese presupuesto ha sido el presupuesto que ha aumentado el techo de gasto más, de que eso es así, que la última década y no solo, también tenemos la oportunidad en los próximos presupuestos, no solo a nivel estatal. Nosotros tenemos que exigir que la ruptura, o sea, el hecho de que nosotros hemos conseguido romper ese corsé, no se vea solo en el gobierno,
porque eso no es solo la clave, que se vea también el gobierno central, que se vea también en los gobiernos autonómicos y nuestro ayuntamiento, que nosotros sepamos tener sobre esta posibilidad, esa grieta que se abre en su estructura, en esa prisión que nosotros más o menos hemos sufrido la última década, pues ahí es donde tenemos que incidir, es decir, que se pueden hacer las cosas también de otra manera. Como siempre, los fondos son una herramienta, pero lo que es importante es el proyecto de comunidad y el proyecto de desarrollo y crecimiento que tengamos. Pues muchas gracias, Giuseppe, muy clarificador también. Y, por supuesto, vuelvo a recordar, cualquier duda que tengáis, ponedla en el chat y después, una vez que terminemos toda la ronda con los ponentes, se las pasaremos para que sean resueltas. Le damos la palabra ahora a Fernando Muñoz Cubillo para que intervenga. Fernando, todo tuyo. Pues, ¿me escucháis bien? ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Vale. Pues, Sí, perfecto. Sí, gracias. Bueno, yo, después de escuchar las exposiciones magníficas de Vanessa y de Giuseppe, la verdad queda poco por decir, pero tengo una perspectiva diferente de los fondos europeos. La perspectiva que tengo desde el movimiento sindical, desde la parte que hemos vivido en Málaga directamente. Y lo primero que tengo que decir es que hay que poner orden en el desorden que ha supuesto la presentación de proyectos, donde todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, pues el Ayuntamiento de Málaga, por ser un gran ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, la Federación de Municipios y Provincias, la Diputación, las Diputaciones de Andalucía, las asociaciones de empresas que se han asociado jurídicamente para presentar proyectos. Se han reunido incluso con distintos ministerios del Gobierno de España. El Parque Tecnológico en su ámbito, como empresa también, como entidad jurídica. Las universidades de Andalucía también se han asociado y han hecho sus proyectos. A la autoridad portuaria, que también ha hablado de electrificación, de digitalización. Bueno, yo creo que esto del gobierno debería de hacerlo todos los puertos de España y todas las administraciones, no la autoridad portuaria. Pero bueno, ahí está. Y bueno, y aquí se han metido todo el mundo a presentar proyectos en un desorden y en un descontrol y con una opacidad, vamos a decirlo así, con una opacidad que hoy en día somos incapaces de conocer cuáles son los proyectos que se han presentado, no en la provincia de Málaga, sino en Andalucía. Me decía el otro día el viceconsejero no me acuerdo, uno que tuvo una charla en el sindicato, en Comisión Obrera, que está en el portal de transparencia. Perdonadme, me he perdido en el portal de transparencia buscando en página, hasta que al final esta página no responde, error 404, perdido. Es decir, imposible conocer los proyectos que se han presentado y qué líneas estratégicas quieren desarrollar. Porque nos encontramos con empresas que no están en crisis, empresas muy digitalizadas del parque tecnológico que presentan proyectos y dicen, no van buscando una recuperación económica, van buscando potenciar ese sector, esa empresa concreta. He tenido confrontación directa con algún empresario de Málaga en reuniones oficiales cuando me decía para Málaga es un buen proyecto. Digo, no, será para tu empresa, pero para Málaga no es un buen proyecto. Eso es para tu empresa, para desarrollar tu empresa. Y tu empresa deja tirada, y lo he dicho públicamente en reuniones oficiales, lo digo, tu empresa deja tirada a grandes colectivos sociales de Málaga para los que nadie ha presentado proyectos. Porque fijaros qué cosa más absurda. Una consultora KPMG presenta el proyecto por más de 2.000 millones de euros para el Ayuntamiento de Málaga. Lo hace una consultora privada que es financiada por una empresa que se llama Unicaja, porque son los bancos los que van a administrar los fondos de la Unión Europea. Son los bancos y son los bancos con las consultoras. La Asociación Empresarial de Hosteleros también ha cogido Pricewaterhouse, otra consultora. Todas las propuestas que hemos hecho desde Comisión Obrera de Málaga en el Ayuntamiento, pues casi el 70% no han sido aceptadas por el Ayuntamiento, porque son propuestas sociales, propuestas pensadas para incorporar a la mujer a la actividad económica, a mejorar la cualificación, propuestas para no queremos un ayuntamiento digitalizado y una población que no tiene capacidad de digitalizar, de acceder a esos mecanismos digitales. Entonces, todo eso se ha quedado en el camino, todo eso se ha quedado en el camino. Por eso, nosotros, y me gustaría matizar desde la perspectiva sindical, que no es matizar a nadie de los que habéis hablado, pero me gustaría poner una matización a la colaboración público-privada. Creo que hay que perimetrar la colaboración
público-privada. Hoy en día, el liberalismo económico se aprovecha de lo que Juncker en el año 2014 aprobó en la Unión Europea para cambiar las políticas de austeridad de aquella época, se aprovecha para dar carta blanca a las empresas y gestionar un conjunto de servicios públicos. Y hay que poner un perimetraje a la colaboración público-privada en concreto, y lo digo en concreto, yo donde colocaría ese perimetraje. Esto es una posición personal. Mi sindicato no lo hemos discutido, pero bueno, si lo discutimos lo defenderé, pero es mi posición personal. Ese perimetraje tiene que estar circunscrito a los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales no pueden estar sujetos a las leyes de mercado. No pueden estar sujetos. Hablemos de la vivienda, hablemos de la dependencia, hablemos de la sanidad, hablemos de la educación, no pueden estar sujetos a las leyes de mercado. Y hay que hacer un perímetro en la colaboración público-privada donde no puede entrar la iniciativa privada para lucrarse con nuestros derechos y con nuestra financiación. Porque de los fondos que se aportan de la Unión Europea a España, la mitad, como habéis dicho Giuseppe o Vanessa, son fondos de créditos a devolver, cuidado, y eso se lo deja al Estado para endeudar la deuda pública, y los fondos que no son a devolver lo quieren gestionar las empresas a través de la consultora, a través de los bancos. Por eso yo defiendo y lo digo alto y claro, que los derechos constitucionales no se pueden estar gestionados por la iniciativa privada, porque someten el interés de la sociedad al beneficio de la empresa, empeorando la calidad de los servicios y empeorando, haciendo aumentar las desigualdades sociales, de género, territoriales, dentro incluso de la propia provincia o dentro de Andalucía o dentro de España. Otro elemento que también quiero poner encima, y yo voy a terminar, voy a hacer un poco más breve, prefiero generar más, después ya meterme en el debate, pero otro elemento es el fijar los estándares mínimos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos estamos alejando de los objetivos de desarrollo sostenible en este momento. De aquí para atrás nos estamos alejando. Y son objetivos para el 2030. Ya se está pensando en los objetivos del 2040 y del 2050. Pero si no hemos cumplido los objetivos que queremos cumplir en el 2030, ¿cómo podemos estar fijando? Esto es un engaño. Y yo creo que de los fondos que vengan de la Unión Europea hay que reforzar los servicios públicos fundamentalmente, y hay que reforzar las infraestructuras sociales, y cuando digo sociales hablo de dependencia, hablo de sanidad, hablo de prestaciones de la seguridad social, en fin, de todas infraestructuras sociales, infraestructuras de telecomunicaciones, porque uno de los problemas que tenemos en el despoblamiento, y lo digo alto y claro cuando me refiero a la provincia de Málaga, es que las diputaciones no están haciendo nada por las comarcas, están fuera, en off. El método que ha utilizado las diputaciones para los fondos europeos ha sido el dime qué quieres hacer, pero sin arreglar alcantarillas o limpiar cunetas también se puede incluir, o pintar colegios. Bueno, ahí han metido lo que cada ayuntamiento ha querido, sin un liderazgo ni un proyecto provincial. Hace falta el refuerzo de la infraestructura de telecomunicaciones, de los servicios sociales y de la infraestructura, y cambiar los sistemas de movilidad. Málaga, en el entorno metropolitano de Málaga, ampliamente contemplado, no solamente la ciudad pequeñita, pues el tráfico privado es lo que hay. Y no hay proyecto de transformación real de lo que es para avanzar en esa transición ecológica. Luego necesitamos un gobierno de los fondos europeos y una gobernanza. Y hay una cosa importante, lo digo también como ya tercera y última idea, no queremos ver los trabajadores y las trabajadoras, los maletines de dinero de la Unión Europea pasando por nuestras narices a las empresas sin un gobierno dentro de las empresas. Y para gobernar ese dinero que la empresa tiene que readaptarse tecnológicamente, para gobernar eso, para evitar que eso suponga despidos, reducciones de plantilla, hay que modificar la reforma laboral para que nos permita en el convenio colectivo poder negociar esos dineros dentro de las empresas. Si no, nos vamos a encontrar pues con las empresas que vienen, como lo va a ocurrir en la hostelería, empresas que vienen a digitalizar los sistemas de los hoteles y reducir plantillas. Bueno, esto hay que gobernarlo. Y no podemos estar en una situación de negociación colectiva donde todavía tenemos la reforma laboral del 2012 en vigor, y con esa reforma laboral se están llevando a cabo despidos y reducciones y ERES en las empresas. Por eso es necesario el gobierno dentro de las empresas con la herramienta de una reforma laboral, una derogación de la reforma laboral que equilibre la fuerza entre la parte empresarial y la parte laboral. Yo con esto, en la primera intervención, creo que no sé si he sido mucho o poco, pero bueno, termino. Muchas gracias.
Pues un minuto has dejado. No ha llegado a los 10, pero creo que ha quedado clarísimo los puntos que has abordado, los has dejado. No necesitabas nada más. Así que muchísimas gracias. Luego sí, en el debate seguramente habrá preguntas para ti y yo creo que podremos abordar muchos más temas. Guzmán, tu turno. Pues muy buenas tardes. La verdad que hablar el último, solo he ido tasando cuestiones que pues han ido diciendo, pero Fernando en su primera parte de la intervención me ha dado lugar a un tema que la verdad que no necesitaba tenerlo apuntado porque es la gran pelea que llevamos desde julio hasta aquí en el Parlamento de Andalucía. Y es que, como bien ha dicho Vanessa al principio, aquí es importante el cuánto, pero sobre todo es importante el para qué. Y podemos compartir o no compartir la decisión que ha tomado el Gobierno central de la forma en la cual se van a gestionar estos fondos europeos a través de esas 10 políticas palancas. Podemos cuestionar si está bien o no está mal, si el reparto debería haberse hecho territorialmente o si se debería haber hecho pues, a través de esas 10 áreas. Pero la cuestión es que desde el principio, desde julio, las comunidades autónomas y todo el mundo sabían que se iba a gestionar así. Es verdad que se ha ido, a partir de julio hasta ahora, pues se ha ido definiendo con una definición ya exacta, con porcentajes incluso en la última conferencia sectorial por los fondos de recuperación y resiliencia del pasado 21 de enero. Pues bien, desde entonces, desde julio hasta ahora, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado centrado en el cuánto, además de una manera de alimentar, retroalimentar la confrontación constante, el victimismo, incluso podemos decir el trampismo, a el para qué necesita Andalucía estos fondos europeos, cuando es tan evidente para qué necesita Andalucía estos fondos europeos. Y ahí entra, por medio entra, por eso decía que Fernando pues me la ha puesto votando, perdonadme que utilice esa expresión, pues entra la oficina de Next Generation de Andalucía. ¿Quién gestiona esa oficina? ¿La gestiona el consejero de Hacienda y Fondo Europeo? No. La preside Juan Marín y Bendodo. Ya por ahí se sabe por dónde van a ir los temas. Y esa oficina lo que básicamente ha hecho es una ventanilla única donde le han ido viniendo proyectos, sobre todo de la parte privada, y lo ha ido elevando al Estado. En concreto son 151 proyectos que ha ido validando por valor de 35.000 millones de euros. Es decir, más de la mitad de los fondos que hay consignados para, o prácticamente la mitad, perdón, de los fondos que hay consignados para todo el Estado. Y después, en un momento dado, pues da lugar a que le dice a la FAN y a las diputaciones, preséntenme en proyectos, sin ninguna línea. Ahí han entrado de todo. Y tenemos que decirlo que incluso ayuntamientos nuestros de Izquierda Unida, pues se han puesto, le decimos a un alcalde o una alcaldesa, pide qué proyectos tiene, pues bueno, te saca enseguida pues 10, 15 y ahí van cuestiones que si bien son muy necesarias para estos municipios, y ojo, que lo hablamos desde un punto de vista de una fuerza que es totalmente municipalista, pero que no tienen nada que ver, hablando en serio, de una recuperación económica. O sea, mejorar el techo de un polideportivo o un pabellón cubierto no es fondos de recuperación y resiliencia. Y ahí creo que nuevamente el Gobierno de la Junta de Andalucía ha utilizado a los ayuntamientos para engordar la cifra que ha ido elevando a el Estado, pues para que generar unas expectativas en Andalucía que difícilmente se va a cumplir. De hecho, Andalucía, a través de esa oficina, ha mandado proyectos que superan con creces, al final, entre lo de los ayuntamientos y la de las empresas, superan con creces lo que son los fondos europeos. Y le hemos preguntado por activa y por pasiva, hemos solicitado información sobre por qué no muestran cuáles son los proyectos que han enviado a Madrid. Y en definitiva, ayer directamente el señor Marín pues nos contestó que no podía mostrarlo porque ninguno de esos 151 proyectos eran de las consejerías de la Junta de Andalucía. Todos esos proyectos son a través de lo que le ha llegado de las empresas. Y ahí la verdad que nos coloca en desigualdad con otras comunidades. Porque ahí se ve que Andalucía no tiene estrategia para estos fondos. No tiene modelo de cómo romper
debilidad estructural, fragilidad coyuntural que también nos lo ha explicado Giuseppe en Andalucía. Y ahí es donde nosotros, desde un principio, desde que se habla de los fondos europeos, nosotros hemos puesto encima de la mesa una serie de propuestas que creemos que serían las idóneas para que Andalucía las defendiese. Y ahí, en nuestro papel, en todas y cada una de las instituciones, pues tendremos que forzar que de una u otra manera así sea. Y ahí la alianza con el sector sindical y yo diría también con el sector empresarial serio, que no ve por los intereses de su propia empresa, sino por los intereses de que sabe que esta coyuntura, esta crisis ha puesto en evidencia los males del modelo productivo andaluz, pues tendremos que forzar que la Junta de Andalucía, de una vez por todas, pues apueste directamente por el cambio del modelo productivo en Andalucía. Que estos fondos europeos pueden ser una posibilidad. Y ahí que hemos dicho, los fondos europeos, a grosso modo, se dividen en dos partes, ¿no? Los de reactivación, los fondos REACT, donde hay 12.500 millones de euros aproximadamente, de los cuales 2.500 se los ha quedado el Estado, sobre todo para la vacunación y para un plan de mejora de la atención primaria, y 10.000 millones de euros los ha repartido ya para las comunidades autónomas. Andalucía tiene ya 1.881 millones de euros de esos fondos RIA, que lo va a gestionar él, y que a día de hoy todavía no sabemos en qué lo va a invertir. Otras comunidades autónomas incluso ya lo tienen incorporado en sus presupuestos. Nosotros ahí le hicimos enmiendas. Nosotros dijimos que esos fondos que eran de reactivación, que eran tanto para el fortalecimiento de los servicios públicos como para la reactivación inmediata de la economía, pues nosotros dijimos una parte importante para mejorar la infraestructura educativa, sanitaria y también la de cuidado, donde nosotros ahí pusimos una enmienda bastante ambiciosa de ir comenzando a rescatar las residencias, por ejemplo, o los servicios de cuidado, que actualmente están todos externalizados, y por otra parte, un plan ambicioso de recuperación de nuestro tejido empresarial, sobre todo de pymes y autónomos, con el objetivo de cuando empiecen a venir los fondos de recuperación, pues esas empresas puedan beneficiarse de esa recuperación y que no tengamos empresas de fuera viniendo a hacer lo que nosotros podríamos hacer, pero si dejamos caer a todas nuestras empresas, pues no vamos a poder hacer. Y después, con respecto a los planes de recuperación y resiliencia, ahí creo que hay que pasar por 5 o 6 puntos fundamentales que son los mismos que veníamos diciendo con anterioridad a esta crisis, que esta crisis ha dejado tan evidente. Es decir, los 5 o 6 puntos parten desde una premisa inicial de que es necesario cambiar el modelo productivo, que pasa sí o sí por mejorar nuestras infraestructuras, tanto de movilidad como logísticas en Andalucía, y que va a tener una incidencia directa en 3 cuestiones que nos parecen fundamentales. El empleo, tanto cualitativo como cuantitativo, tanto el número de empleo como la calidad del mismo, entre otras cuestiones, para soportar las pensiones del futuro, entre otras cuestiones, y no colapsar los servicios los servicios sociales con estos empleos tan precarios. Que pasa también por el escenario de lucha frente lucha frente al cambio climático en un momento de emergencia climática, y en tercer lugar pasa por dar marcha atrás al proceso de despoblación que se vive en Andalucía. Y ese cambio del modelo productivo debe basarse en la diversificación económica, debe basarse en la reindustrialización de Andalucía, tanto de recuperando fábricas en sectores que históricamente Andalucía eran pioneros. Ahí tenemos un ejemplo con Alosaina, como en un momento dado en Alosaina llega la crisis, no hay mascarilla y una vieja fábrica textil con una pequeña inversión pues se ponen a hacer primero mascarillas en plan solidario y después ahora batas quirúrgicas, y ojo que no sea una víctima más de la deslocalización. Ahí Fernando, y lo sabe, estuvo con los trabajadores y trabajadoras de esa fábrica la semana pasada, si mal no me equivoco.
Reindustrialización también en la industria digital y reindustrialización en la agroindustria. Basta ya de ser meros productores, sino vamos a transformar nuestros productos que se van a granel a otros espacios, a otros territorios, y allí es donde se queda el valor añadido. Importante la transición energética, y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética, es un claro ejemplo de los deberes que nos hace Andalucía. El consejero de Hacienda decía que, por ejemplo, en la política sobre el hidrógeno, que quién nos iba a ganar Andalucía si Andalucía era la comunidad que tenía más sol. Pues bien, pues nos gana Asturias, Galicia, País Vasco y Valencia, simple y llanamente porque en lugar de haber presentado proyectos de distintas empresas, han presentado una estrategia sobre el hidrógeno para Asturias, Valencia, País Vasco o Galicia. Cuestión que nosotros ni tenemos ni se les espera. Hablamos de diversificación, reindustrialización, transición energética, todo eso pasa por I+D+I, por supuesto, por apostar por la universidad y las transferencias de conocimiento a nuestras empresas, y pasan también por hacer más sostenibles los sectores, y cuando hablamos de sostenible hablamos económica, social y medioambientalmente, los sectores predominantes en nuestra tierra. Antes hablábamos de agroindustria para el sector agroalimentario, con el que garantizamos que pueda vivir una persona todo el año de su trabajo, pero también en el tema del turismo. Es decir, queremos un turismo abierto los 365 días al año. Para eso hay que invertir, aparte de actuar, pero para eso también hay que invertir. Y todo ello es lo que, y ya termino, que creo que me he pasado un poquito, y todo ello es lo que creo que debe ser la tarea que tenemos de exigírselo al Gobierno de Andalucía. Y digo al Gobierno de Andalucía no por una cuestión de que en el Gobierno de Andalucía pues gobierne quien gobierne y nosotros estamos enfrente, no. Digo porque es que el Gobierno de Andalucía, aunque parece ser que no lo reconoce, es que tiene una cuestión que es Estatuto de Autonomía y las competencias en transformación económica en nuestra tierra. Y digo, aunque parezca que no, porque es que quizás lo que más está cediendo a la ultraderecha en materia este gobierno es en algo trascendental. Y es que están dejando este gobierno a la Junta de Andalucía como un cascarón de huevo, como se autoproclaman inútil para afrontarse a los retos y las competencias que tiene. Y yo creo que ahí pues debemos hacer una alianza fuerte para conseguir doblegar la carencia de estrategia industrial, estrategia energética, estrategia al fin y al cabo económica, es decir, la carencia de un proyecto para Andalucía tan necesario en estos momentos que podemos tener pues los recursos para salvar los problemas de Andalucía, que creo que no hay que recordar y que esta crisis pues ha puesto mucho más en evidencia. Pues muchísimas gracias, Guzmán. Vamos a dar una segunda ronda más rapidilla que la anterior, de 3-4 minutos, para abordar algunos temas basándonos en lo que habéis planteado, para poder profundizar en algunas de las cuestiones. Por seguir el mismo orden que hemos mantenido hasta ahora, a Vane me gustaría, porque yo creo que además en el caso de Andalucía es un tema que especialmente preocupa y nos debe ocupar también, es cómo aprovechar esta oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos de reconstrucción y qué líneas generales tendríamos que abordar para salir de este monocultivo de sol y playa que hemos visto en esta pandemia, que cuando llegan las crisis pues nos dejan una situación de altísima vulnerabilidad y que deberíamos aprovechar para remontar, ¿no? Vane, si quieres. Y hago, ¿no se me oye? Yo no estoy muteada. Sí, ahora sí, es que no se te escuchaba antes. Vale.
Nada, digo que lo hago de forma muy rápida, además con referencia al documento de base que pueda ayudar para esto y así quien tenga interés en seguir profundizando. A ver, obviamente el plan de recuperación y transformación incluye en la parte de transformación industrial, entendido el turismo como un gran sector de generación de riqueza y puestos de empleo en nuestro país. Habla de un plan de modernización y competitividad del sector turístico, con varias intenciones, que sea un sector muchísimo más resiliente, es decir, con muchísima mejor capacidad de afrontar crisis. Yo creo que no se le escapa a nadie que el plan de choque puesto en marcha durante el primer estado de alarma tuvo un impacto muy importante en el sector turístico y cultural, es decir, una gran parte de las medidas, fuesen laborales, en clave de ERTES, etcétera, etcétera, fuesen en clave de exclusiones de impuestos, de beneficios, etcétera, etcétera, o fuesen en clave de inyecciones económicas, bueno, pues fue el sector del ocio y la cultura el que se llevó una buena parte. Pero hay que entender que este marcado que hace de fomento de resiliencia, sostenibilidad, diversificación y de mejorar el valor añadido del turismo va en dos sentidos. Primero, hay que repensar el modelo de turismo. Segundo, nuestro sector turístico tiene que estar enfocado también, y todos hemos mencionado la Agenda 2030, yo creo que todas las intervenciones. Es importante entender que esta parte de sostenibilidad habla de que el sector turístico tiene que integrarse en esa apuesta de futuro, es decir, tiene que integrarse en ese horizonte de futuro verde. Por lo tanto, en realidad el plan de recuperación no se está inventando nada nuevo. Lo que está haciendo es dar un impulso a una estrategia que ya estaba aprobada, que se llama Estrategia de Turismo Sostenible, que se encuentra dentro del gran proyecto Horizonte 2030. Por lo tanto, existía ya un plan estatal que partía de esa estrategia 2014-2020 y ahora tendrá que salir el plan para los próximos 5 años. Y menciono muy rápido las claves de esto. Esto se trata de que se consolide el crecimiento de la actividad turística, eso sí, mejorando los niveles de rendimiento de la actividad, es decir, dotándola de valor añadido. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier actuación sobre el sector turístico. El sector turístico depende siempre, para realizarse, de la actividad de otros sectores económicos. Por lo tanto, es imprescindible que para mejorar las capacidades del sector turístico, su actividad se vincule al territorio. La posibilidad de desarrollar proyectos en este marco de la industria turística, pues requiere de cosas tan esenciales como transporte, suministros básicos, actividades propias del territorio, como pueden ser en el mundo rural las actividades rurales, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos, claro, el problema de la estacionalidad deriva de que tenemos un modelo turístico muy dependiente de determinados productos turísticos, pues en vuestro caso el turismo de sol y playa y en otros, claro, y si esto se le suma esta temporalidad, precisamente los bajos sueldos vienen de eso, del escaso valor añadido que está generando el turismo. Por lo tanto, lo que se intenta es revertir esta tendencia, revertir esas jornadas de trabajo eternas, revertir unas condiciones laborales precarias, revertir una actividad que no está planificada como algo integrado y de respeto al territorio, pensar en este escenario de cooperación que tenemos ahora mismo la oportunidad, precisamente cómo hacemos una apertura y una diversificación también de nuestro sector turístico en el mercado internacional de una forma mucho más racionalidad, y para evitar la alta excepcionalidad lo que se intenta es precisamente diversificar la oferta mucho más allá de esas ofertas de productos tradicionales y explotar fortalezas que tiene nuestro país en torno a los recursos culturales, al patrimonio histórico y natural, obviamente con un intento de preservación de todos esos valores, pero al fin y al cabo lo que entiende el plan es que el desarrollo del turismo sostenible es lo que va a ser precisamente esencial, no solo para que el plan global funcione, es decir, no solo para que el modelo productivo con alto valor añadido, con criterios de redistribución de riqueza, con la posibilidad de convivir pequeñas y grandes empresas y con introducir todos los criterios medioambientales, todos los criterios urbanísticos y toda la preservación de valores naturales
que son propios de esta estrategia de futuro, de estas políticas palanca basadas en la sostenibilidad, ya las traíamos, pero ahora es imprescindible ponerlas en marcha por la oportunidad que tiene el plan de recuperación y resiliencia de convertir este mecanismo del que ya nos veníamos dotando, que es la estrategia de turismo sostenible, como algo transversal que está tocando, yo creo que las 10 políticas. No lo he meditado muy profundamente porque hay una política palanca que habla de transformaciones fiscales y no he reflexionado a fondo esa honestamente, así con humildad os lo digo. Pero yo creo que esta estrategia se está convirtiendo en una apuesta, en un pilar transversal que toca las 10 políticas palancas restantes y, por lo tanto, tenemos una oportunidad real en lugares como en el que vosotros vivís, especialmente acosado, transformado hasta físicamente por esos recursos turísticos depredadores. Y los llamo depredadores, además, porque conozco perfectamente el sector, precisamente porque vengo de trabajar en él. Y creo que hay una oportunidad fantástica que se debe aprovechar pues, en espacios de colaboración como los que antes mencionábamos, por ejemplo, como la comisión sectorial en la que están presentes las comunidades autónomas. Es decir, esa estrategia de turismo sostenible se elabora con las comunidades autónomas y además ahora se hila con esta comisión paralela sectorial para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Genial, pues muchas gracias, Vane. Josep ha señalado antes en su intervención, pero bueno, no ha sido tan profundo como nos hubiese gustado, los peligros de la colaboración público-privada, que también después ha señalado Fernando. Y claro, ahora lo que cabría preguntar es qué mecanismos podemos tener para controlar que esa colaboración público-privada pues sea o se mantenga dentro de los márgenes más razonables y transparentes posibles, y qué otras alternativas tendríamos y que deberíamos impulsar y pelear por ellas en los espacios políticos para ponerlas en marcha, saliendo un poco del marco, porque muchas veces es cierto que decimos, si no es colaboración público-privada, ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Bueno, pues que exploraras un poco esas vías. Yo creo, gracias por la pregunta, Eva, yo creo que Fernando ahí efectivamente acogió uno de los elementos que nosotros sí que tenemos la necesidad de debatir, tanto en el gobierno, pero también donde nos toquen otros espacios y empujar, ¿no? Para que sea bastante diferente de lo anterior. La necesidad que ha tenido el gobierno responde a una debilidad de fondo. La debilidad que nosotros como país, eso vale, vuelvo a decirlo, casi siempre para todos los países del Mediterráneo, de alguna manera la incapacidad de gastar lo que llega si lo comparamos con otros países como Francia, Alemania y etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema de los fondos en este caso es, para así decirlo, el tiempo que nosotros teóricamente tenemos a disposición para gastarlo. A partir de esto, pues la solución que se ha optado es un intermedio de la solución anterior de colaboración público-privada, pero no se aclara la condicionalidad. O sea, ahí yo creo que nosotros sí que le tenemos que dar una vuelta a la tortilla. Vuelta a la tortilla quiere decir, si antes nos imponían un determinado tipo de condicionalidad, todos los elementos que ponía encima de la mesa Fernando, pues nosotros lo tenemos que poner como condiciones previas para que llegue dinero. Es que parece que aquí hay que dar los incentivos solo a una determinada parte y además hay que dar, de alguna forma, la condicionalidad solo a otra, ¿no? Pues vamos a tirar, por ejemplo, de lo que de alguna forma necesitamos para que haya un control en un auditorio público. Pero sigo en línea, porque yo no veo lo otro. Sí, estás. Sí. He dicho, joder, estoy acabando hablando solo ya un viernes por la noche. No, pues sigo en línea. Entonces, bien, a partir de ahí, el problema público-privado, en realidad, lo estamos viendo en algunas campañas electorales muy locas, ¿no? Cuando dicen comunismo, socialismo o libertad, lo que están diciendo es público-privado, ¿no? Y en realidad es como camuflar detrás de una cortina de humo lo que es el verdadero debate. ¿Quién quiere gestionar esto? Pues desde el primer segundo, cuando ya parecía que había un abismo de posibilidad que eso fuera un control totalmente público, ya se han puesto súper nerviosos todas las grandes empresas
y las derechos en ese sentido. En Italia un gobierno cae exactamente para la gestión de los fondos públicos de origen europea. Y aquí esa maniobra, aunque con una dinámica política diferente, sí que ha habido y sí que se ha dado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, soluciones encima de la mesa. Nuestra capacidad de control, no solo a nivel central, sino también a nivel territorial. Lamentablemente, en muchos casos, el poder que tienen las administraciones públicas, decimos así, de nivel territorial es mayor de la que deberían tener por la parte del control del Parlamento. O sea, en el caso andaluz, Guzmán entrará quizás después más en detalle en esto, pues ya hemos visto que hasta le suena mal el control de la Cámara de Cuentas, que no han ni permitido que hubiera la posibilidad de conocer el informe mismo, que ya ponía dudas sobre la transparencia. Imaginemos sobre lo demás. Y aparte de eso, un informe que llegan 2 años después. Pues es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Donde público quiere decir necesidad también de donde estamos, en los espacios de administración. Fernando se ha centrado sobre el Ayuntamiento de Málaga, pero yo creo que un caso común a todos, pues tengamos ahí un poquito de esa capacidad de presión sobre los ejes para que lo que dice Vanessa, que son toda una serie de oportunidades que nosotros esta vez tenemos, pues sí que se pueden dar. Y cuando no se dan, pues sí que lo podamos destacar, ¿no? La gente tiene muy asumido que lo que pasó con la última crisis no se puede volver a repetir. Que no puede ser que entre dinero en los bolsillos de lo mismo siempre y que después los platos rotos lo pagan todos los demás. Ese mensaje político, aunque lamentablemente alguna vez está a costa de lo que va a pasar en el día a día, pues nosotros sí que lo tenemos, pero que tener muy clavado, muy claro en la cabeza y hacer de todo para que no vuelva a ocurrir. Y eso se hace efectivamente reivindicando el papel de lo público. Pues muchísimas gracias, Giuseppe. Pasamos a Fernando y ha habido una cosa que lo ha dicho casi al final de su intervención, pero creo que puede ser una de las grandes preguntas que se está haciendo la clase trabajadora de este país. En general ya venimos de un proceso de mayor digitalización cada vez en los puestos de trabajo, y lo hemos visto, no es algo que sea novedoso. Sin embargo, los fondos europeos hacen muchísimo más hincapié y va a ser una pata sustancial de esos fondos. ¿Cómo casamos esa digitalización hacia la que se avanza, que por una parte tiene muchísimos beneficios y que es importante, con la realidad, por otro lado, que decía Fernando, de las empresas aprovechan la digitalización para hacer despidos masivos? ¿Cómo casamos eso en este futuro? Porque creo que es la gran pregunta a la que tendremos que responder como clase trabajadora. Pues andamos con desventaja, Eva, andamos con desventaja en este proceso. La clase trabajadora anda mal, va detrás de esta situación. Tenemos un problema. Cuando yo analizo cualquier realidad, cualquier conflicto, cualquier análisis que haga de cualquier situación, lo primero que me pregunto es el tiempo. ¿El tiempo va a mi favor o el tiempo va en contra de mí? El factor tiempo, porque en el factor tiempo la clase trabajadora va detrás y las políticas públicas no están por delante de la clase trabajadora recualificando al conjunto de personas, mujeres en primer lugar, porque son mujeres las que mayoritariamente necesitan mayor recualificación, hombres en segundo lugar, y el tiempo juega en nuestra contra, de tal manera de que y después hay otro elemento que es importante, y es que nosotros en comisiones no hablamos de cambiar el modelo, hablamos de diversificar el modelo productivo. No se trata de cambiar una cosa por otra, sino de diversificar, de tal manera que en la diversificación del modelo hace falta una estrategia industrial en Andalucía. No hay estrategia industrial en Andalucía. La estrategia industrial de 2017-2020 que aprobó el gobierno del Partido Socialista ha finalizado, no hay alternativa. Digo esto como alternativa al empleo. Y hay segmentos de la población, fundamentalmente los mayores de 50 años, que les va a pillar con el pie cambiado. Hay otros segmentos de la población que son las personas jóvenes de 25 años en adelante, en el entorno de 25 años, que ellos sí necesitan una recualificación. Decíamos en las movilizaciones que estamos celebrando todos los meses, los 11 de cada mes, decíamos, es necesario invertir en formación. Málaga, por poner un ejemplo, calcular el cómputo a nivel nacional, que también se puede calcular. Yo desde Málaga siempre hablo
para no liarme con otras provincias que después me digan historias, digo, Málaga, 85 millones de euros aportan la clase trabajadora malagueña, 85 millones del 0,7% para formación. Formación que no viene de retorno hacia ellos. Y hoy tenemos un caso, un ejemplo. Google ofrece 3.000 becas, 3.000 cursos para personas que quieran mejorar su digitalización. ¿Eso por qué no lo ofrece las empresas? Hay que negociarlo en el convenio colectivo. Por eso, repito, la derogación de la reforma laboral. ¿Eso por qué no lo ofrece el gobierno de la Junta de Andalucía? Porque dice que el empleo no es su responsabilidad, que eso es cosa de los empresarios. ¿Eso por qué no se implementa desde el gobierno del Estado, del gobierno de España, y se vincula a los fondos de inversión? Porque el temor que tienen los trabajadores, las trabajadoras en el sector en Málaga de la hostelería mayoritario, el temor que tienen es cuando ven al empresario que empieza a hacer arreglos y ajustes tecnológicos y dice, detrás de ese ajuste voy yo a la calle. Ese es un problema de un empresario que es cortoplacista y que va buscando ganar dinero sin hacer inversiones en la empresa. Un restaurante, y pongo de ejemplo algunos que hay en Málaga, restaurantes que han digitalizado la carta, no con la pandemia, pero la pandemia lo ha obligado. Si despide a un camarero, es que no está pensando en aumentar la producción, en reducir los tiempos de espera de los clientes y en producir más. Está pensando en ganar dinero, pero no en generar más producción, aumentar la producción ni aumentar la recualificación. La temporalidad tiene que estar perseguida, tiene que estar penalizada, la parcialidad no deseada tiene que estar penalizada. Y tenemos que intentar de alguna manera generar un empleo que en el sector industrial, no me quiero alargar mucho, en el sector industrial, en otros sectores y en el sector de la hostelería también tiene que ser un empleo cualificado y eso tiene que estar vinculado a los fondos. Por eso decimos nosotros, no queremos que los fondos lleguen a la empresa y los trabajadores cruzados de brazos, los comités de empresas cruzados de brazos, viendo cómo se cambian y esperando que me den la carta de despido. A colmo, con la reforma laboral 20 días por año, dice, vamos a intentar de alguna manera que la recualificación de las personas trabajadoras, fundamentalmente las que están en mayor peligro, las mayores de 50 años, eso necesitamos un impulso en la recualificación para adaptarlo a una realidad. La realidad va por delante de nosotros y de nosotras y tenemos que correr mucho para hacerlo y ahora mismo nosotros estamos quietos. No podemos hacer nada. Vemos los cambios que se están dando tecnológicos, vemos que nadie se preocupa en el tema de formación, la gente joven, por un lado, la gente ya que está en la etapa final de su vida laboral y hace falta esa inversión fuerte y vincular eso al mantenimiento del empleo. No vincularlo, pues bueno, a aumentar el beneficio, pero es que la Junta de Andalucía, y termino, lo ha dicho alto y claro la consejera, lo ha dicho alto y claro el presidente, el empleo no es cosa nuestra, pues ni el empleo, ni la formación, ni los trabajadores. Inyectar dinero, pero sin vincularlo a la estabilidad ni a la calidad del empleo. Hace falta esa derogación de la reforma laboral urgente. Muchísimas gracias, Fernando. Clarito, clarito, como siempre. Y la última pregunta, por mi parte, luego daremos paso a las preguntas que ha habido en el chat, es para Guzmán. Son dos en una, es un combo porque son dos cuestiones que me han levantado un poco las orejas. Una, al explicar cómo estaba funcionando el reparto de fondos, esa pregunta que se hacía, ¿no? Les ha dejado en manos de la empresa y ellas que vean y ver que no hay una estrategia real en Andalucía, bueno, ni en el Estado, una estrategia real de decir cuáles son los objetivos que queremos conseguir y que esos fondos vayan acompañando esos objetivos que se han marcado en los documentos desde el Gobierno, da la sensación un poco de que nos puede pasar lo que tradicionalmente se ha denunciado con los fondos que venían del PER o del PROFEA, que muchas veces iban a hacer algunas intervenciones a los municipios que nada tenían que ver ni con reforzar el modelo productivo ni conseguir realmente fijar la población al territorio y demás. Iban a cubiertas de polideportivos, que es el ejemplo que has puesto, pero que ya hemos tenido algunos ejemplos anteriores. ¿Cómo podemos evitar qué mecanismos de control se podrían plantear desde otra Junta de Andalucía, no esta que no los va a poner, pero cuáles se podría plantear para que se consiguiera de verdad que los fondos fueran optimizados y fueran lo más eficaces posible para reconstruir la economía y, en el caso de Andalucía, reindustrializar de otra manera para salir de la precariedad de la temporalidad de nuestro modelo. Y vinculado a eso,
todo el plan de ayudas a las empresas. O sea, cómo debería ser ese plan de ayudas a empresas o cómo creemos que puede ser y que podemos pelearlo. Bueno, ahí la verdad que tanto el Real Decreto estatal de cómo se van a gestionar estos fondos, como incluso una parte fundamental del decreto de la Junta de Andalucía, debería ir por un buen camino. Digo, debería ir por un buen camino. Otra cosa es que esas herramientas con las que nos dotamos, pues después aterrice. Yo también incluso, vamos, lo puedo hilar de cómo puede ir o sea, conjugar la necesidad de llevar a cabo ayudas a empresas con el papel que tienen que desarrollar esas empresas para ejecutar esos fondos y que esos fondos pues vayan finalmente a los objetivos que son. En primer lugar, yo creo que hay que partir de la base de que se necesitan articular ayudas que rescaten actualmente la situación en la cual se encuentran pymes y autónomos que serán fundamentales para el desarrollo después de los objetivos. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha de ayudas directas una serie de convocatorias y todas ellas sin poner ni un solo euro. La de 50 millones para pymes industriales eran de fondos europeos, la de 80 millones de noviembre eran con fondos estatales, después sacó otra de 40 y tantos millones que eran las ayudas estas de los 1.000 euros con fondos europeos, ninguno poniendo recursos, y ahora le llegan, pues, o le van a llegar, pues prácticamente o algo más de 1.000 millones de euros en las ayudas que aprobó el Ministerio el viernes pasado. Importante en esas ayudas a corto plazo, pues vincularla al mantenimiento y a la creación de empleo. Importante que el Gobierno de la Junta de Andalucía los complemente porque tiene recursos para complementarlas. Esas podemos decir que son las de corto plazo. Después, las de medio largo plazo son aquellas ayudas que se van a llevar a cabo a través de las convocatorias de subvenciones que estos fondos a través del mecanismo de recuperación y resiliencia van a llevar a cabo. O sea, va a dar pie a esa. Y yo creo que ahí es muy importante, y Fernando lo decía, creo que Fernando lo decía antes, aquí que van a venir a empresas a que presenten proyectos que el único objetivo es mejorar su propia empresa sin estar dentro de una estrategia, sin estar dentro de unos objetivos comunes, pues ese tipo de iniciativas que digamos que solo benefician a ellas mismas, pues habrá que buscar los mecanismos para que vayan en la segunda parte de estos fondos, ¿no? En la parte de los fondos que son reembolsables, para funcionar casi como una banca pública que financie algunos proyectos que pueden tener pues unas repercusiones positivas, pero solo y exclusivamente para los objetivos propios de una propia empresa. Ahora bien, para el resto, para esta parte que ahora no nos interesa, ahí lo importante será el establecer las convocatorias dentro de una estrategia. Dentro de una estrategia. Nos vamos al Guadalhorce. En el Guadalhorce se da el caso de que los productos agrícolas que producimos no los transformamos. Y sin embargo, en el Guadalhorce, las pequeñas fábricas de transformación agrícola son de productos que no se producen en Guadalhorce. Bueno, pues hará falta para el Guadalhorce una estrategia en la cual lo que producimos lo transformemos y aquello que transformamos pero no producimos, pues lo podamos también producir. Todo para generar mayor valor añadido, todo para lograr mayor número de empleos. Y ahí, en esa lógica, es donde va a estar el que estos fondos definitivamente vayan a llegar para lo que verdaderamente son diseñados. Además, con algo fundamental que se incorpora en el Real Decreto del Estado, a través del cual se irán generando las convocatorias y tal, y también en el decreto de la Junta de Andalucía. Algo positivo que tuvo ese decreto. Y es que, además de pedirle a las empresas que se puedan beneficiar a través de estos, digo empresas, digo ayuntamientos, digo entes, además de pedirle como justificación la factura de que han destinado el dinero
en lo que es. Además, se va a pedir por un sistema de justificación por módulo que los objetivos que han puesto en esa solicitud de subvención se cumplan. Me explico. Si una empresa dice, vamos a poner otro ejemplo concreto, ¿no? Los horticultores del Torcal, que tantas veces hemos visitado, que decían cómo con una pequeña inversión podían envasar los espárragos que le venían los sábados y domingos, no meterlos en el mercado el lunes, meter muchos espárragos en el mercado el lunes que hacen que bajen los precios y envasar únicamente esos productos. Pues si ellos en la subvención dicen que con eso generan 2 puestos de empleo de forma directa, por poner un ejemplo, por no irnos a cifras más grandes, pues después tendrán que justificar no solo la factura de lo que le ha costado esa envasadora, sino que han creado esos 2 puestos de empleo. Y eso yo creo que es importante en estos fondos y que hace cambiar la manera en la cual hemos gestionado otro tipo de subvenciones en otros momentos. Para todo, para la administración y también para el que recibe esos fondos. Yo creo que eso es fundamental. Y por resumir, es necesario ayudas a corto plazo ya, no podemos estar esperando a mañana, ya. Las ayudas que sean con fondos no reembolsables tienen que ser cumpliendo estrategias y cumpliendo objetivos, y para todo lo demás, pues aquellas ayudas que sean reembolsables, o a ver si solo se va a endeudar el Estado, solo se van a endeudar las administraciones y no aquellos que pues quieran a través de esos mecanismos pues mejorar sus empresas, pero sin cumplir algunos de los objetivos comunes, sin cumplir al final los objetivos de resiliencia que tienen que estar pues transversales a toda esta estrategia. Muchísimas gracias, Guzmán, también clarísimo. Hemos visto, hay 2 preguntas en el chat y por las características de las preguntas las vamos a agrupar. La primera de ellas va a ser para Vanessa y para Giuseppe, y la segunda para Fernando y Guzmán. La primera pregunta, como he dicho, para Vane y para Giuseppe. Se sabe que Málaga y toda la Costa del Sol depende casi exclusivamente del turismo y sus derivadas. ¿Cómo se puede cambiar su sistema productivo más estable y no precario y estacional? Pues cualquiera de los dos. Vanessa, ¿empiezas? Estoy silenciada. Ahora. Vale, antes me refería un poco a la apuesta estratégica por el cambio de modelo de turismo, así que creo que complementa un poco la segunda parte de la respuesta, que es a lo que me puedo dedicar ahora, pero creo que esto ya vale como primera parte. Simplemente sobre eso decir que tampoco es nada nuevo, quiero decir. El plan de turismo sostenible, que era parte de la estrategia, que terminó en 2020, ya decía que vuestro turismo concretamente es precario, es estacional, tiene una falta de diversificación, está así como regular ya llegando a depredador, cambiando ecosistemas, modos de vida, urbanismos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es importante decir, que no viene de nuevo y que tal vez lo que estamos es en el momento de saber por qué no hay una apuesta firme por parte del sector empresarial. Bueno, esperemos que con el impulso de programas y económico que se da ahora con este plan, entremos a eso. Pero claro, cambiar el modelo de turismo no es per se diversificar la economía, es simplemente adaptar una parte de la economía a un modelo sostenible de futuro y además respetuoso con los ecosistemas y el futuro, y respetuoso con la vida de las personas que residen permanentemente en estos sitios. Claro, resuelve todos estos problemas, pero no resuelve la diversificación de la economía. Por lo tanto, lo segundo tiene que ser centrarse en este horizonte de política industrial de España 2030, que de nuevo no es nada nuevo, sino que se integra en este plan como parte de esa apuesta de futuro. Si nuestra apuesta está entendiendo que hay 2 sectores, lo que voy a hacer es una apuesta por la incorporación, o sea, voy a hacer una apuesta unificada entre la transición energética
la transformación del modelo industrial y la ruptura de la brecha de género. Este es el lugar a donde quiero llegar. Lo dejo ahí ya por si luego no me da tiempo de hilarlo todo. Si nosotros estamos haciendo una apuesta por la transición energética en clave de industria también imprescindible por la capacidad que tenemos precisamente de generar energía de formas alternativas, de formas limpias y por lo tanto lo podemos convertir también en una apuesta estratégica para generar empleo de calidad y estable a futuro, si sumamos a eso la apuesta por la transformación digital de los 4 sectores estratégicos que son la salud, la automoción, el turismo y el comercio y además sumamos la apuesta que ya es ineludible por el plan de ciencia, de inversión en I+D y de transformación científica, hay un gran campo de trabajo que es la tecnología que resolvería a futuro 2 situaciones. Primero, la diversificación de nuestro modelo económico con un tejido industrial diferente y además estable a futuro compartido entre esos ámbitos y además, para que quede claro cómo de importante es la incorporación de la mujer a este sector tecnológico y por lo tanto evidenciar cómo se puede romperla, cómo hay un sector muy específico que rompería la brecha de género, que ayudaría a que desapareciera y que además ayudaría a generar riqueza. Os doy solo 2 datos muy recientes y muy rápidos. El libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico es una publicación que el Ministerio de Economía hace periódicamente extractando datos de la OIT. La última publicación es de 2019 y la OIT le decía a España que si España cerrara su brecha de género laboral, un 25%, su Producto Interior Bruto crecería en 34.000 millones de dólares. Y que si España alcanzase los niveles de igualdad de otros países de Europa en el marco laboral, podríamos crecer 8 puntos porcentuales en el PIB de cara a 2025. Claro, esto nos lo decían en 2019 y ya vamos con retraso, pero para que os deis cuenta de lo importante de incorporar a los sectores industriales los empleos femeninos. Hay un estudio de la Comisión Europea en el sector digital que dice que solo 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios de nuevas tecnologías, de TICs, y que solo 6 de ellas trabajan en el sector tecnológico. Y este mismo estudio de la Comisión Europea dice que si fuésemos capaces de romper esa brecha de género a la que me refería antes en el mercado tecnológico en España, la economía europea sería capaz de generar un crecimiento adicional de 16.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, creo, lo he hecho como muy rápido y lanzando casi titulares, pero creo que se entiende perfectamente cómo hilan las cosas que, por lo menos en mi primera intervención, parecían importantes, pero igual no acaban de hilarse entre sí. La apuesta por la transición energética, el cambio de un modelo de industria con un plan de digitalización a los sectores más importantes y la incorporación de las mujeres a ese sector laboral no solo resuelven la vida de las personas, que al fin y al cabo y honestamente es lo que queremos y nos importa, sino que además hay pues indicadores clarísimos y muchísimas pruebas de cómo esta diversificación de la economía y la integración, y creo que esto es muy importante en vuestro caso porque precisamente estamos hablando de que vuestra economía la guía un sector precario y estacional que en muchos casos obliga a bajos niveles de formación porque no genera valores añadidos pidiendo otros niveles de formación y que esclaviza muy nominalmente en muchos de sus ámbitos a las mujeres. Por lo tanto, creo que es imprescindible en un caso tan claro como el vuestro no solo apostar por otro turismo, sino por esa reconversión imprescindible de la economía a diversificar a que otros sectores estratégicos completen vuestro valor añadido y la posibilidad de crecimiento que tenéis. Pues muchas gracias, Vane. ¿Giuseppe? Sí, de verdad rapidísimo. En base a la última cosa que ha dicho Vanessa, es claro, diversificación es cadena de valor, es decir,
diversificar como tal no es un concepto que es como la panacea y un valor absoluto. Nosotros podemos diversificar y llenamos esto de call center o llenamos esto de cualquier tipo de mecanismo que se está desarrollando en ese momento en otro tipo de sitio del mundo según el reparto que decimos así, la grande mano invisible o el poder oculto del capital, no es broma, pero quiero decir, los mecanismos económicos que de alguna manera dominan el planeta nos dan, ¿no? Como papel. Entonces, diversificación en cadenas de valor quiere decir que el sector primario, sector secundario, sector terciario no son mal de por sí, o sea, son simplemente es lo que se hace en estos sectores y dónde estamos en estos sectores a nivel de cadena de valor que va a determinar nuestra dependencia o no. Entonces, toda la presión tiene que ir, por ejemplo, que en el sector primario no se hable simplemente de extracción productiva como tal y de exportación de la materia prima, sino de desarrollo de la misma. Si nosotros tenemos la materia prima, podemos hacer la segunda parte. Y eso vale también por la parte que tiene que ver a la manufactura, según el nivel nosotros nos ponemos del valor, de la cadena de valor donde nos queremos dar. Y vale, por supuestísimo, por lo que tiene que ver con el sector terciario. ¿Eso cómo se hace? Claro, se hace acompañando lo que son los recursos y decimos así también los talentos del territorio a través de mecanismos que no son complementarios en la política de desarrollo, sino que son esenciales, como la parte que se refiere a la formación y a todas las cuestiones que ha hecho referencia Vanessa cuando hablamos de relaciones con la brecha que hemos dicho generacional y de género, ¿no? Porque ha habido un debate, y con eso de verdad cierro, sobre el salario mínimo interprofesional, que casi había una presión donde teníamos que justificar la subida del salario mínimo interprofesional porque tenía que generar empleo. No, el efecto más directo del aumento del salario mínimo interprofesional, por lo que se ha estudiado, es que tiene un aumento de productividad. Y ahí es donde queremos llegar, es donde se encaja perfectamente, y yo creo que lo que planteaba al principio Fernando. O sea, si nosotros hacemos un esfuerzo sobre los elementos que precarizan a nivel normativo y a nivel social, nuestro nivel salarial, hacemos una presión sobre el tipo de desarrollo productivo que nosotros tenemos en cada sector, garantizando también salarios más altos, tenemos un elemento que empuja hacia la mejoría productiva, salarial y de renta. Entonces, no son incompatibles, es que nosotros hemos ido hacia otro tipo de modelo en la última década, ¿no? Que bajando los salarios, pues nos iba mejor porque trabajaba más gente y etcétera, etcétera. Hemos visto que eso no funciona, pues empujemos para lo otro, ¿no? Diversificamos sin prejuicios sobre los sectores, pero en cada sector vamos a marcar, por favor, un pasito más en la cadena de valor. Y esa es la clave. Con un nivel salarial más alto hay una mayor productividad, con unas condiciones laborales mejores hay una mejor productividad y hay la posibilidad, efectivamente, yo creo, de diversificar, pero de manera correcta, porque se puede diversificar de manera equivocada, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos países que hacen una cosa y ahora hacen otra, pero están igual de malos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahora hay una pregunta, como decía, que la dirigimos a Fernando y a Guzmán. ¿Se sabe algo sobre TEX Lencor? Y para las no doctas, por favor, si también se puede explicar qué es TEX Lencor. Maravilloso. Pues, ¿me escucháis, no? Eva, ¿se me escucha? Yo voy a decir, antes de hablar de Telencor, una frase solo, siguiendo con lo que ha dicho Giuseppe. En Málaga tengo cuantificado cuánto es la subida del salario mínimo interprofesional en la masa salarial de todas las trabajadoras de Málaga. Hablamos de 1,5 millones de euros al mes, lo que supone el salario mínimo para el conjunto de empresas. Bueno, pues lo voy a decir, como soy maestro de escuela y de primaria, hablo muy clarito. Ese 1,5 millones, Giuseppe, los trabajadores y las trabajadoras se lo devuelven a los empresarios antes que finalice el mes, porque quien gana muy poco se lo gasta todo. En consecuencia, es una subida salarial, el salario mínimo interprofesional, que la cobran las trabajadoras, fundamentalmente, y hay trabajadores también en menor proporción, la cobran y se lo devuelven a los empresarios. Antes de que acabe el mes se lo han devuelto a los empresarios, porque se gastan todo el salario, porque son las personas que ganan menos de 900 euros al mes, los que están cobrando ese salario mínimo interprofesional. Es un efecto multiplicador. Dicho esto, que ya, como lo has comentado tú, me lo has puesto en bandeja el comentario, dicho esto, TEX Lencor, esta es la empresa de Alozaina.
La pregunta decía que qué hay de la empresa Terlenco. Pues he escuchado el vídeo de la respuesta de la consejera de Empleo en el Parlamento de ayer. Me la han mandado y lo he escuchado. Me la han mandado desde Alozaina, precisamente, ¿no? Soluciones hay. Primero, que la consejera de Empleo no tiene conocimiento o no quiere resolver este problema, porque soluciones hay. Y soluciones hay varias. Una, desde Andalucía, es muy sencilla. Elevar los estándares de calidad de los productos que se licitan por parte de la Junta de Andalucía. Porque estamos hablando que lo que se produce en Alozaina o en Cuevas Bajas o en alguna otra empresa de toda Andalucía, esto ha pasado en toda Andalucía, en todos los pueblos, en todas las provincias, lo que se produce con unos niveles de calidad mucho mejores que lo que se importa de otros países de Asia, de China, mucho mejores. El precio es más caro, efectivamente, pero si elevamos los estándares de calidad de la Junta de Andalucía cuando hace las licitaciones para las compras, es una solución. Hay otra solución, las compras del día, las compras que hace día a día la sanidad pública, la Consejería de Salud. Otra solución. Son soluciones que, cumpliendo con la ley de contrato del Estado, se pueden llevar a cabo. Y otra solución, la tercera, corresponde al Gobierno de España. Decretar como productos esenciales los productos sanitarios de fabricación, pues las batas, los gorros, los zapatos, las mascarillas, productos esenciales, para que esas compras no estén sujetas a la ley de contrato del Estado. Le corresponde al Gobierno de España. Pero en la Junta de Andalucía, sencillamente, elevando los estándares de calidad, ya entra la producción andaluza y sin tomar otras referencias de si lleva sello de producto andaluz, de moda andaluza, otros sellos que incorporen un valor añadido al producto que se está vendiendo en Alozaina o en Cuevas Bajas. Hay soluciones. La consejera de Empleo ayer, cuando yo vi el vídeo, la verdad que es una lástima que, bueno, aquí vale cualquiera para consejera de Empleo y tiene unos objetivos políticos, que no es el reforzar el sector industrial en Andalucía, a pesar de la intervención que hizo, un poco demagógica cuando dijo nada más que hay una persona, mujer, apuntada en el paro en el sector industrial textil, una, no hay 60, y también que, bueno, tiró balones fuera con el gobierno anterior del gobierno andaluz. Eso Guzmán lo sabe mejor que estaría presente, ¿no? Pero hay soluciones para el problema de Alozaina. Nosotros desde comisiones vamos a intentar y estamos haciendo gestiones con otras empresas para que le encarguen el suministro a Alozaina y al menos que arranque la maquinaria con la mínima. Estaba arrancada la maquinaria en enero del 2020 con 2 trabajadoras. Pues que arranque la maquinaria ya con 2, con 7, que se escuche el ruido en Alozaina de la maquinaria para que a partir de ahí empiecen ya los pedidos y que al mismo tiempo se eleven los estándares de calidad de la producción que se pide desde Andalucía y que Alozaina lo cumple. Muchas gracias, Fernando. ¿Juan? Bueno, tanto que estaba allí como que le hicimos la pregunta conjuntamente, tanto el Partido Socialista como yo. La verdad que nuevamente pues el gobierno de la Junta de Andalucía cascarón de huevos. Lo fue con Abengoa, lo es con todo lo que se le pone. Es decir, me declaro inútil para hacer las cuestiones. Yo copio y pego las soluciones que dice Fernando, que están en la mano de la Junta de Andalucía, la que está en manos del Estado, y añado una más con la ley de contrato en la mano. Y es incorporar en los contratos, los contratos, la ley de contrato, hay que decir, la ley de contrato actualmente que tenemos, te da una serie de oportunidades impresionantes. Quizá los ayuntamientos no le pueden sacar tanto partido porque no tienen los técnicos suficientes para poder llevarla a cabo, y os lo digo casi con experiencia, que me tocó ser concejal de contratación con esta ley, pero una como la Junta de Andalucía tendría las posibilidades que da la ley de contrato para proteger a nuestra industria, para proteger a nuestras empresas, sin hacer trampa, es bestial. Y es incorporar a la hora sobre los criterios de valoración de cualquier oferta, además de la oferta económica más ventajosa, además de aumentar los estándares de calidad, que esta ley de contrato además no te lo permite, además incorporar la huella de carbono. O sea, como
mientras menos huellas de carbono da, y esos estándares por encima de los demás. Está eso y está la voluntad política de esta consejería. Y yo quiero decir, por las intervenciones casi que hemos realizado, el problema de Teslencor, el problema de la fábrica de Teslencor en Alozaina o la de Cuevas Bajas, no es un problema, yo creo que es importante que sepamos que no es un problema que afecta a las 70 trabajadoras de Alozaina, al número a las decenas también de Cuevas Bajas, sino que es un problema que al final nos afecta a todos, porque después decimos, con razón, que el turismo genera precariedad, pero entre otras cuestiones genera empleo de precariedad por una cuestión de oferta y demanda. Hay muchos parados para muy pocos puestos de trabajo y se empieza a abaratar los contratos y al final, pues, porque yo recuerdo cuando vecinos míos de Casares iban a Marbella a trabajar a Don Miguel, a trabajar a la cafetería de Marbella, lo hacían con sueldos superiores a los que había en la construcción y requiriendo una serie de cuestiones, pero es porque había unos años en los cuales pues había empleo, había menos demanda de empleo que oferta de empleo, etcétera, etcétera. Por lo cual, lo que tenemos que proteger, al proteger a nuestra industria, también estamos protegiendo al que trabaja en la hostelería, que quizá a lo mejor pues va a cobrar algo más. Y digo todo esto por una cuestión que aprendí de cuando me senté con los compañeros trabajadores de Arnova, que le ganaron su lucha, que era una muestra más de lo que se hizo en la anterior crisis que ahora se está haciendo en algunos sectores, y es servir esta crisis como excusa de despedir barato para después contratar pues a través de TT, a través de falsos autónomos, etcétera, etcétera. Y me decían los compañeros algo que me lo quedé como conclusión y que quería decirlo hoy, y es como en esta crisis otra de las lecciones que nos ha dado es que los gobiernos finalmente han tenido que actuar, hablando en serio, no cuando las cifras de muerte eran muy elevadas, sino cuando las cifras de hospitalizaciones, en UCI y demás, pues nos obligaban a actuar con confinamiento, con restricciones por el colapso de los hospitales. A ver cuándo nos tomamos en serio el colapso de los servicios sociales, con trabajos precarios, con el desempleo como está, utilizando esta crisis como excusa para despedir barato y contratar de manera precaria, etcétera, etcétera. Finalmente, todo esto desemboca al colapso de los servicios sociales, que serán incapaces de poder dar respuesta a los problemas sociales que esta crisis también puede generar. Tenemos los problemas sanitarios, tenemos los problemas económicos, e intentemos ponerle freno con una buena recuperación por un buen sentido, con reformas, no solo con dinero, sino como reformas, como la reforma de la laboral, como decía Fernando, y otras tantas, ponerle freno al colapso que esta crisis puede ser en los servicios sociales, que cuando peten, por decirlo de una manera, pues no habrá ni salario mínimo interprofesional ni subsidios que puedan sostener todo ese drama, ¿no? Finalmente. Pues muchísimas gracias a los cuatro por todas las intervenciones que han sido una maravilla. Creo que hemos aprendido muchísimo. Ya paso a despediros y a despedir el programa. Vanessa Angustia, muchísimas gracias por venir en nombre de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Giuseppe Quaresima, secretario económico de Podemos Andalucía, un placer haberte tenido por aquí. Fernando Muñoz Cubillo, secretario general de Comisiones Málaga, un placer escucharte siempre. Y Guzmán Ahumada, nuestro parlamentario y coordinador de Izquierda Unida Málaga, que como siempre ha dado al final unas pinceladas muy para tener en cuenta, sobre todo ese llamamiento al colapso más que previsible si seguimos por esa senda de los servicios sociales. Muchísimas gracias a los cuatro.